Muy buenos días, alumnos y alumnas. Antier no pudimos terminar de grabar la clase de psicopatología de la atención y orientación, solamente vimos atención. Hoy vamos a terminar la segunda parte, que es orientación, no es la primera parte. Me he puesto la camisa del FAS para recordarles que es el equipo más laureado de nuestro país y para provocar algún tipo de agresividad en ustedes. Bien, vamos a continuar hablando de qué es orientación. Y podemos decir que orientación es el rendimiento psíquico complejo y frágil que depende de la integridad de las determinadas funciones psíquicas que permiten darnos cuenta en cada instante de la situación real en que nos hallamos. Aquí es donde podemos, cuando usted hace el examen físico, el examen psíquico, perdón, usted va a poder preguntar y concluir si esta persona está orientada, pero orientada en lugar y persona, orientada en las tres esferas, como también es conocido, los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales que están en movimiento para evaluar la atención? Ustedes, ciencia, memoria, atención, sensoropercepción y pensamiento racional. Recordándonos que esto está localizado en el lóbulo frontal, en un área que se llama área del discernimiento o sano juicio, y que nos permite evaluar a una persona su estado mental. Los conocimientos también sobre el mundo externo. Y aquí es donde podemos también concluir que hay una orientación del mundo externo que se llama orientación alopsíquica, pero también hay una orientación en sí mismo que se llama orientación autopsíquica. Aspectos de la orientación. Orientación alopsíquica con respecto al mundo externo. ¿En qué? En tiempo, en espacio o lugar y en persona. Cuando vamos a evaluar la orientación en tiempo, nosotros tenemos que preguntarle a la persona qué fecha es hoy. Y se considera que puede estar orientado si está más o menos en las 24-48 horas de diferencia. En el espacio podemos preguntarle en qué lugar estamos, en qué municipio estamos, en qué zona estamos, en qué lugar estamos. Y en persona, sobre personas, podemos preguntarle quién se imagina que soy yo, etc. Y la orientación autopsíquica es con respecto a su propia persona. ¿Quién es usted? Le preguntamos quién es él, qué hace él, su edad, etcétera, para ver si está orientado en quién es él, en su yo. A veces aquí habría que hacer un paréntesis, que la gente confunde el yo con el mí y se asocia o se orienta con su mí y no con su yo. ¿Cómo vamos a explorar la orientación? Por ejemplo, en tiempo, más o menos qué hora es, qué día es, qué mes es, qué año es, y tal vez si es posible tenemos, aunque en nuestro país en realidad las estaciones son muy difíciles de diferenciar, más bien tenemos invierno y verano, pero quizá el tiempo se mantiene estable y lo único que tenemos es una época lluviosa y una época sin lluvia. Orientación en espacio, ¿en dónde estamos actualmente? ¿En qué barrio? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué lugar específico en que estamos hoy? Y en persona, pues su nombre, la edad, trabajo, en el pasado, orientación situativa, circunstancias actuales y por qué son así estas. Por ejemplo, en este preciso momento podríamos preguntarle a la persona qué estamos viviendo en nuestro país.
en qué tipo de situación nos encontramos, qué medidas se están haciendo para paliar estas condiciones, cómo se llama la epidemia que estamos pasando, etcétera. Va a ser la situación actual que estamos viviendo. Ahora, porque estamos en la pandemia del coronavirus, cuando ustedes hagan este examen en otra época, pues estará de manifiesto otra situación en ese momento. ¿Cuáles son los trastornos de la orientación? Bueno, ahí lo tienen ustedes. Desorientación orgánica. Esto quiere decir que es algo del organismo, algo de su cerebro o de alguna condición médica o intoxicación que le está provocando esta desorientación orgánica. Y eso lo vamos a conocer el próximo ciclo como trastorno mental orgánico. El tema específico será los delirium, que son de corta duración, son transitorios y que se van a ser el resultado de alguna enfermedad, de algún trauma que pudieran estar relacionadas con problemas vasculares, trombos, microtrombos en la circulación cerebral, o a demencias no vasculares del tipo de Alzheimer, que también le va a dar una desorientación orgánica. Las desorientaciones psiquiátricas. Ya estamos hablando de trastornos funcionales. Recuérdense que ya hablamos de esto en clases pasadas, que hay trastornos orgánicos y trastornos funcionales. Los trastornos funcionales serán en cuanto a su estado de ánimo, una desorientación psiquiátrica apática porque no le interesa saber qué día es hoy, qué hora es hoy, le da lo mismo. Personas que están institucionalizadas, ya sea en hospitales o ya sea en centros de reclusión para privados de libertad, en donde ha perdido el interés. A pacientes depresivos también, no les va a interesar en verdad qué tipo de estar orientado en nada. Es más, podría ser de que el abordaje, ya lo vimos en la clase pasada, sea inapropiado o no sea probable porque él no tenga la voluntad de hacerlo. Y tenemos la desorientación delirante. Esto estamos hablando de los pacientes que tienen psicosis o psicotizados o un brote psicótico, pacientes que han perdido el contacto con la realidad. La desorientación orgánica, lo primero que se pierde es la orientación en tiempo. Por ejemplo, en el Alzheimer. En el Alzheimer, lo que pierde la persona es el tiempo reciente. Él puede recordarse de todo lo que pasó en épocas pasadas, pero lo que pasó hace poco lo ha olvidado. Después se pierde la orientación en el espacio y después, por último, se pierde la orientación en sí mismo. No recuerda quién es, no sabe de dónde, qué está haciendo, etcétera, ¿no? A estas personas, a estos pacientes, es necesario ponerles una identificación en una, ya sea en el cuello, para que con dónde viven, quiénes son, para poder ser devueltos a su ambiente natural. Y tenemos en el delirium, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes a un estudiante de psicología echándose un purito de marihuana. Pues también en estas personas puede haber una desorientación. Hay fluctuaciones del nivel de conciencia debido a enfermedad médica, a un problema orgánico y también en la abstinencia. Por ejemplo, en el alcohol, el alcoholismo nos puede dar desorientaciones tanto por consumir el alcohol como también cuando está en el síndrome de deprivación alcohólica, inducido por sustancias como la cannabis o marihuana, la cocaína, derivados del opio, la heroína, morfina, benzodiazepinas, fármacos que sirven para trastornos psiquiátricos, ansiosos y trastornos del sueño, y también, como les decía, en las personas que tienen abstinencia por consumo de alcohol
ustedes habrán oído el término delirium tremens. Bueno, eso quiere decir que la persona ha perdido el total contacto con la realidad, pero lo va a recuperar. ¿Cuándo? Cuando pase la intoxicación por la sustancia o cuando pase el síndrome de abstinencia por esa sustancia. También demencias de cualquier tipo, ya lo hablamos, del tipo vascular, del tipo Alzheimer o mixtas. Algunas son como en la acumulación de grasa en el cerebro. También podríamos tener algún tipo de desorientación, que es una falsa orientación u orientación confabulada. Ok. Y ya en la desorientación psiquiátrica ya no es causa orgánica, sino que es causa funcional. Tenemos la desorientación apática. La persona no tiene interés aparte, no tan difícil de volver. Existe claridad completa para la percepción del mundo externo, pero el paciente se halla desorientado a causa de lo que no le interesa, ya sea que esté en instituciones de privación de libertad, cárceles, o ya sea que esté en instituciones de salud, pacientes largamente institucionalizados, o en su defecto en pacientes que tenga depresión y está totalmente, aquí hay abulia, hay adinamia, hay anedonia, hay anorexia, ha perdido el interés por todas las funciones afectivas, en que eso lo vamos a ver en la clase de semiología del afecto. Y la desorientación